tardes, estimados amigas, amigos, otra vez de vuelta para el aprendizaje del idioma aymara. En esta oportunidad volvemos con el capítulo para averiguar los nombres, de qué preguntas son los más usuales dentro del discurso aymara, ¿no? Para eso vamos a utilizar 4 pronombres personas gramaticales principalmente, ¿no? El naya, el huma, el jupa y el hiwasa, ¿no? Para averiguar mi nombre, del naya. Para averiguar tu nombre, de huma. Para averiguar su nombre, del jupa. Y para averiguar de nuestro nombre, del hiwasa, ¿no? Correspondientemente en función de las 4 personas gramaticales, ¿ya? Ukama ojila kuyakanaka mayampiwa kutanitaski aymararu yatiqañataki kunhamasa sutinaka hiskisnayat hatsna ukana nayataki humataki hupataki hiwasataki, ¿no? Kapusi sutilantinakawa hilpachapnakata aymararuskipawi ukamaja sumakhanancheñataki aka unistanakampiwa sumpachayatjataya. Es así entonces que en los siguientes ejemplos vamos a averiguar las respuestas, cómo se debería responder a las preguntas formuladas para averiguar el nombre de la primera, segunda, tercera, cuarta persona, que son los 4 pronombres singulares de la aymara. Bien, entonces continuamos para averiguar los nombres de los 4 pronombres personales. Empezamos por el primer pronombre naya en este momento, ¿no? Que significa yo. Cuando queremos preguntar a una segunda o tercera persona sobre nuestro nombre, supongamos, ¿qué me llamo no? ¿Qué me llamo yo? Kunasa nayana sutijaja, ¿cuál es mi nombre? ¿No? Este es el posesivo ja, que significa mi en este caso, ¿no? El suti, que sería el nombre, mi nombre en este caso. Hay 3 opciones para responder a esa pregunta, ¿no? Para decir tu nombre es, tú te llamas o tú eres. Hay 3 formalidades para decir. En este caso, el primer caso tenemos, por ejemplo, el primer caso, inciso A, humaja satatawa, ¿no? Tú te llamas en este momento. Tú te llamas. Entonces supongamos que alguien se llama Julio, vamos a anotar, ¿no? Humaja Julio satatawa, ¿no? Podemos anotar otros nombres dependiendo el tipo de nombre que tiene la persona. Capaz que colocamos tú te llamas, no sé, supongamos a una dama que se llame Beatriz, ¿no? Tú, ¿no? Humaja Beatriz satatawa, tú te llamas Beatriz, ¿no? En este momento, la segunda, trabajamos con el mismo nombre, ¿no? Humana sutimaja, acá anotamos el nombre Beatriz, ¿ya? Pero la característica de la aymara es que siempre tiene que estar acompañado por una vocal, y es por eso que vamos a anotar una estilización vocálica. En este caso, como el nombre termina en una consonante Z, entonces no se puede leer Humana sutimaja Beatriz wa, ¿no? Y es por eso que colocamos Humana sutimaja Beatriz awa, ¿no? Si fuera otro nombre terminado en Jael, por ejemplo, podemos decir Humana sutimaja Jaelawa, ¿no? Otro nombre terminamos Ruth, ¿no? Humana sutimaja, por ejemplo, acá podemos colocar Humana sutimaja, ¿no? Pero tampoco podemos decir Humana sutimaja Rutawa en este caso, ¿no? La estilización vocálica se maneja con estos 3. Podemos usar con la A, con la I o con la U, ¿no? Dependiendo por cómo cae el nombre, porque a veces crea ambigüedades la estilización vocálica. En este caso, Humana sutimaja, vamos a anotar, ¿no? Rutiwa, ¿no? Humana sutimaja rutiwa. La estilización vocálica está en la I. No podemos decir rutawa ni rutuwa en este caso, ¿no? Beatriz en este caso sería Humana sutimaja Beatrizawa, en este caso rutiwa, ¿no? Ahora, en el tercer caso, que este es el inciso B, la tercera forma dice humaja, acá le falta el sufijo oracional, ¿no? Que enfatiza que no tiene ningún significado este sufijo. Anotamos entonces un nombre, anotamos el mismo nombre Beatriz,
colocamos entonces, ¿no? Beatriz. Humaja Beatriz Satawa. Aquí igual falta la estilización vocálica por una vocal A, ¿no? No podemos decir Beatriz Utawa ni Beatriz Itawa. En este caso, Humaja Beatriz Satawa. Eso es, tú eres Beatriz, ¿no? En este momento, ¿cómo se lee? Humaja Beatriz Satatawa. En este caso, la primera opción no involucra nada de estilización vocálica si los nombres terminaran en un vocal o en un consonante. Por ejemplo, Beatriz termina en una Z, podemos colocar un nombre que termine en A, por ejemplo, Paola, ¿no? Humaja Paola Satatawa. Tú te llamas Paola, ¿no? Dice, Kunasanayana Sutijaja, ¿cuál es mi nombre? Dice, ¿no? Humaja Paola Satatawa. Tú te llamas Paola. Humana Sutimaja Zutiwa, ¿no? Tu nombre es Zut. Acá estamos con una estilización vocálica porque el nombre termina en una consonante H. En el caso de Paola, que termina en una vocal, entonces no hay problema en la estilización. Normal va a ser, ¿no? Humana Sutimaja Paola. Después viene, ¿no? La tercera opción, ¿no? Humaja Beatriz Atawa. Dice, ¿no? Tú eres Beatriz. El nombre terminaba en una consonante, por eso estilizamos con una vocal A. Puede ser la A, I, U, dependiendo sea nombre de varón o nombre de mujer. En este caso, anotamos entonces mismo Paola, ¿no? Paola, ¿no? Humaja Paola Tawa. Tú te llamas Paola. Bien. Ahora vamos con el segundo pronombre personal, Huma. En este caso, no Huma. Para la segunda persona, Huma, que sería el tú, sería Kunasa Humana Sutimaja. ¿Cuál es tu nombre? En este caso, si alguien te pregunta. ¿Cómo respondemos? También hay tres opciones para responder, ¿no? El primero dice Nayaja. Supongamos que alguien se llama Julio, terminado en una vocal, Satatua, ¿no? Es el característica de la primera persona tua, que es equivalente yo me llamo en este momento, ¿no? Cero estar o soy en el Aymara. Acá. Nayana Sutijaja, mi nombre es Julio, ¿no? Nayana Sutijaja, Julioa. Va a entrar, ¿no? Si alguien se llama Julio. Tercera persona. Nayaja, acá lo anotamos otra vez, Julio tua, ¿no? Acá obviamente ya se entiende que el tua es la primera marcador de cero estar. Yo soy Julio, ¿no? Acá entra el no. Ahora, ¿qué pasa en nombres que terminen consonante, en una consonante? Entonces vamos a igual estilizar con una vocal como la anterior. Por ejemplo, sigamos con el nombre de Zut, por ejemplo, ¿no? Acá anotamos. En la primera opción no pasa nada, ¿no? El sistema de pronunciación no varía. Dice, Kunasa Humana Sutimaja, ¿cuál es tu nombre? La respuesta, yo me llamo Zut. Nayah Zut Satato. No requiere una estilización. Ahora en el segundo dice, Nayana Sutijaja, y ahí sí ingresamos, Zut, el nombre Zut. Entonces, la lectura, por ejemplo, acá se ve, Nayana Sutijaja Zutwa, se lee. Por tanto, hemos dicho que las estilizaciones se lleva uno de tres, entonces no puede ser Zutawa, Zutua. Lo más lógico ingresa es la vocal I, ¿no? Nayana Sutijaja Zutiwa, dice, ¿no? En caso de las damas, en el varón igual puede ser Joelawa, Joelua, dependiendo la vocal que acepte, ¿no? La última parte vamos a anotar que dice, Kunasa Humana Sutimaja, ¿cuál es tu nombre? Nayaja, acá, ¿no? Otra vez Zut, terminada en consonante, necesitamos la estilización vocálica de la I, entonces anotamos. Nayaja Zutitua, ¿no? Yo soy Zut, en este caso. Conste que esta vocal no es parte de su nombre, es una estilización vocálica dentro del discurso al escribir, ¿no? Eso es con respecto a la segunda pregunta. Entonces, el primero de la primera persona terminado en tua, ¿no? La segunda persona que hemos recibido anterior, tawa. Bien, ahora con respecto al tercer pronombre, jupa, que en este caso el jupa se traduce como él o ella en este caso, ¿no? Kunasa Jupana Sutipaja, ¿cuál es su nombre de él o ella? Es la pregunta, ¿no?
en una de las opciones de la pregunta puede ser las respuestas. Kunasa Jupana Sutipaja, ¿cuál es su nombre de él o ella? Jupaja, acá por ejemplo podemos colocar que alguien se llame Manuel, ¿no? Jupaja Manuel Satawa, ¿ya? Manuel Satawa. B, la segunda opción. Kunasa Jupana Sutipaja, ¿cuál es su nombre de él o de ella? Jupana Sutipaja, otra vez anotamos acá, ¿no? Manuel, ¿ya? Pero en este caso ya requerimos otra vez la estilización vocálica. Dice Jupana Sutipaja Manuel Wa, dice, ¿no? Entonces usamos una de estas tres opciones estiles: Manuel Agua, Manuel Iwa, Manuel Uwa, ¿no? En este caso puede ser Jupana Sutipaja Manuel Uwa, ¿no? O Jupana Sutipaja Manuel Agua. Estilísticamente ahí ingresa la respuesta, ¿no? Jupana Sutipaja Manuel Agua. En este caso, para no confundir con su homónimo, con el nombre femenino Manuela, utilizamos U, ¿no? Jupana Sutipaja Manuel Uwa, ¿no? De Manuel varón. Acá seguimos anotando. Entonces, la tercera opción, Jupaja, anotamos Manuel, ¿no? Otra vez la estilización vocálica, la U, para no confundir con la A. Manuel Agua de Manuela, ¿no? En este caso, Kunasa Jupana Sutipaja, su nombre de ella es, ¿no? Kunasa Jupana Sutipaja, ¿cuál es su nombre de él o ella? Jupaja Manuel Satawa, él se llama Manuel, ¿no? Segundo, Jupana Sutipaja Manuel Lua, ¿no? Su nombre de él es Manuel, acá, ¿no? Jupaja Manuel Lua, aquí tenemos, él es Manuel. Bien, vamos con el cuarto pronombre, en este caso el cuarto pronombre singular Hiwasa, que se traduce como nosotros en este caso, ¿no? Kunasa Hiwasana Sutisaja, aquí estamos el pronombre posesivo nuestro, ¿no? Kunasa Hiwasana Sutisaja, primera opción. Hiwasaja, supongamos que entre dos coinciden y se llaman, no sé, Julia en este momento, dos damas que coinciden que sus nombres se llaman lo mismo, ¿no? Entonces, Hiwasaja Julia Satatanwa. Conste que la terminación para el cuarto ya cambia, ya no es tua de la primera persona, tampoco ya es el tawa de la segunda, ni la wa de la tercera, en este caso ya es tanwa, ¿no? Hiwasaja Julia Satatanwa. Nosotros nos llamamos Julia, se traduce, ¿no? Segunda opción, Hiwasana Sutisaja, que se repite el mismo pronombre posesivo, Hiwasana Sutisaja, acá colocamos el mismo nombre que habíamos anotado al inicio, ¿no? Que se llaman Julia los dos, o las dos. Hiwasana Sutisaja Juliawa, ¿no? Nuestro nombre es Julia, en este momento. El tercero, igual anotamos Julia, ¿no? Julia. Hiwasaja Julia Tano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nombres específicamente ahora y existe, en vez de Julia, alguien se llama Julie, ¿no? Normalmente así se anotan, ¿no? Los nombres terminado, o Julie, o podemos anotar un nombre terminado, un nombre, por ejemplo, Natalie, ¿no? Entonces, esta I cumple la misma, es como una I de la vocal I, en este caso va a seguir siendo Hiwasaja Natalie Satatanwa, Hiwasana Sutisaja Nataliwa, no hay problema, no se considera como una consonante, sino como una vocal, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa igual en este momento? Vamos a hacer el nombre de un varón, por ejemplo, alguien que se llama Joel, ¿no? En este caso, ¿ya? Ya hicimos, Joel. Entonces, como Joel termina en una consonante, necesita una estilización vocálica. Entonces, si supongamos que dos varones se llaman Joel, Kunasa Hiwasana Sutisaja, Hiwasaja Joel Satatano, nosotros nos llamamos Joel. En esta primera opción nos requiere la estilización. Segundo, Hiwasana Sutisaja, anotamos Joel, ¿no? Entonces acá se lee Hiwasana Sutisaja Joel Wa, dice, ¿no? Necesitamos estilizar con una de estas tres vocales, Joelawa, Joeliwa, Joelua. Como no existe el nombre femenino Joela, entonces acá o Joela no hay problema, ¿no? Podemos colocar Joelawa. Hiwasana Sutisaja Joelawa, nuestro nombre es Joel,
o Hiwasana Sutisaja Joelua, nuestro nombre es Joel, ¿no? Acá igual, Hiwasaja, anotamos otra vez el nombre, Joel, ¿no? Hiwasaja Joel Tanua, así nomás se lee, ¿no? Entonces estilizamos con una de estas tres vocales. Hiwasaja Joelu Tanua o Hiwasaja Juela Tanua, puesto que no existe un nombre Juela, nombre latino de mujer, ¿no? El nombre de una mujer, diré. Entonces, Hiwasaja Juela Tanua o Juelu Tanua, es lo mismo, ¿no? En el caso. ¿Cómo se traduce entonces? Kunasa Hiwasana Sutisaja, en el caso de que fuera coincidencia de dos personas que se llamen lo mismo y se preguntan ambos, ¿no? ¿Cuál es nuestro nombre? Hiwasaja Juel Sata Tanua, nosotros nos llamamos Joel. Hiwasana Sutisaja Joelua, ¿no? Nuestro nombre es Joel. Hiwasaja Joelu Tanua o Joela Tanua, nosotros somos Joel en este momento, ¿no? Esos son los 4 pronombres, las preguntas para los 4 pronombres personales.